En el verano de 2015, la NASA convocó una de esas ruedas de prensa que paralizan las redacciones de informativos de todo el mundo. Ujú. El ambiente ya venía cargadito de rumores. Los periodistas científicos sabían que se venía algo histórico, pero las palabras que resonaron en esa sala superaron cualquier expectativa. Anunciaron, literalmente, «Hemos encontrado la Tierra 2.0». Ya, una afirmación muy potente. Totalmente. Y claro, imaginemos la escena. Tienes en una pantalla los datos de un planeta rocoso, cómodamente situado en la zona habitable, orbitando una estrella que es casi una copia carbón de nuestro Sol. En ese instante, hubo una pregunta gigante flotando en la sala, que nadie se atrevió a pronunciar por miedo a sonar poco profesional, pero que absolutamente todos tenían en la cabeza. ¿Hay alguien ahí? Esa es la gran pregunta, claro. Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nuestra misión es desempacar este fascinante descubrimiento, el exoplaneta Kepler 452b. Tenemos aquí sobre la mesa una buena pila de informes para intentar entender si de verdad hemos encontrado un planeta gemelo, qué nos dice la astrofísica pura y dura sobre este rincón de la galaxia y, sobre todo, cómo este hallazgo reescribe nuestra perspectiva sobre si estamos solos en el universo. Vamos a meternos de lleno en esto. Por ese es el punto de partida ideal para el análisis de hoy. Esa pregunta de si compartimos el cosmos con alguien más es probablemente la inquietud más humana que existe. Sí, sin duda. Sin embargo, para intentar acercarnos a una respuesta lógica, el ejercicio principal que nos exige esta documentación es, sobre todo, de contención. De no dejarnos llevar por el entusiasmo, ¿quieres decir? Exacto. Hay que trazar una línea muy gruesa y separar lo que sabemos con certeza empírica, los datos físicos reales, de toda esa mitología que el cine o la cultura popular han construido en nuestra cabeza. La realidad científica de este planeta resulta ser muchísimo más compleja y te diría que más sobrecogedora que cualquier guión de Hollywood. Nos obliga a mirar al cielo con mucha humildad. Pues para llegar a esa realidad, primero tenemos que hablar de cómo es posible encontrar una aguja tan diminuta en un pajar cósmico tan increíblemente inmenso. Y aquí el mérito es de una maravilla de la ingeniería, el telescopio espacial Kepler, lanzado en 2009. Una máquina fascinante. Es que al leer los documentos de la misión, la premisa técnica me parece una absoluta locura. Básicamente enviaron este telescopio al espacio con una sola misión: mirar fijamente, sin parpadear jamás, a una región muy concreta en la constelación del Cisne, un parche que contiene unas 150.000 estrellas. 150.000, sí. Su trabajo era medir el brillo de todas ellas a la vez, durante años, aplicando el método de tránsito. O sea, el telescopio esperaba pacientemente a que un planeta, por pura casualidad, pasara por delante de su estrella para captar el ligerísimo oscurecimiento que provoca. Y para entender la magnitud de esa locura técnica que mencionas, pensemos en los números. Cuando un planeta del tamaño de la Tierra pasa por delante de una estrella como nuestro Sol, no estamos hablando de un eclipse que oscurece el cielo. El brillo disminuye apenas un 0,008%. 0,008. Madre mía. 8 milésimas de un 1%. Para que todos los que nos escuchan puedan visualizar este nivel de sensibilidad de una forma más intuitiva, imaginemos intentar detectar desde la azotea de un edificio en la ciudad de al lado a un simple mosquito pasando por delante de uno de los enormes focos de un estadio de fútbol. Buf. Y la única forma de detectarlo es midiendo cuánto disminuye la luz total del estadio cuando el cuerpo del mosquito bloquea el foco. Esa es la precisión milimétrica casi absurda del telescopio Kepler. Un mosquito frente a un estadio entero a kilómetros de distancia. Cuesta asimilar que un instrumento registre una variación tan pequeña sin que, un destello estelar lo arruine todo. Y aquí el proceso científico se vuelve fascinante, porque detectar esa caída de luz una sola vez es solo el primer paso. Claro, no basta con verlo una vez. Tardaron años en confirmar a Kepler 452b, y la razón es pura matemática celeste. Su año, el tiempo que tarda en orbitar su estrella, dura 385 días. Apenas 20 días más que nuestro año. Exacto. Y la estadística exige registrar al menos 3 de estos tránsitos, de forma consecutiva e idéntica, para descartar que sea un error del instrumento o una mancha solar. Si sumas esos tiempos, necesitas mantener la mirada fija durante más de 3 años terrestres. La paciencia es la herramienta más subestimada en la astronomía moderna, te lo aseguro. Y una vez que la estadística confirmó que no era un falso positivo, el análisis de la luz reveló datos que,
cambiaron el tono de la conversación. La estrella que orbita este mundo es de tipo G2. Y eso no es un detalle menor. Para nada. Es la misma clasificación espectral que tiene nuestro Sol. Comparten temperatura superficial, tienen prácticamente el mismo diámetro y la misma masa. A efectos prácticos, es un gemelo estelar. Pero al meter esta estrella en los modelos de evolución, aparece un dato que lo cambia absolutamente todo. Tiene unos 6.000 millones de años. Y nuestro Sol tiene unos 4.600 millones. O sea, esta estrella gemela le lleva a la nuestra una ventaja de 1.400 millones de años. Por eso en la NASA lo llamaban nuestro primo mayor cósmico. Sí, el primo mayor. Y si ponemos esos 1.400 millones de años en perspectiva con nuestro registro fósil, las implicaciones biológicas marean un poco. En la Tierra las condiciones tardaron unos 700 millones de años en estabilizarse para que surgiera la vida microscópica. Pero dar el salto a la vida compleja requirió casi 3.000 millones de años más de ensayo y error. El tiempo lo es todo en biología. 1.400 millones de años de ventaja. Es que esto es lo que de verdad me vuela la cabeza de este análisis. Si asumimos por un momento que las condiciones siguieron un curso similar al de la Tierra, llevan una delantera evolutiva incomprensible. Desde luego. Cronológicamente, hace 1.400 millones de años, aquí en la Tierra lo más avanzado eran organismos unicelulares y, con suerte, algo parecido a las esponjas marinas. No había plantas, ni dinosaurios, ni nada. Si allí el reloj empezó antes, ellos de existir ya habrían tenido tiempo para desarrollar tecnología y explorar galaxias. Es un abismo temporal que deja la historia humana en nada. Es un escenario que invita a soñar, desde luego. Pero la astrofísica nos obliga a hacer una pausa y darnos un buen baño de realidad. A ver, cuéntame. Aquí es imperativo separar la información confirmada de las inferencias. Lo que sabemos seguro, gracias a la sombra del mosquito en el estadio, es el radio del planeta. Es un 60% más grande que la Tierra. Conocemos su órbita y su estrella. Pero debemos ser muy rigurosos. Todo lo demás asociado a la Tierra 2.0, su masa exacta, si tiene atmósfera respirable o agua líquida, son inferencias razonables, pero suposiciones al fin y al cabo. Ya. Y profundizando en esas inferencias físicas, hay una ineludible por ese aumento del 60% en tamaño y que cambia las reglas del juego para la vida: la gravedad. Al ser más masivo, la gravedad tiene que ser aplastante. Totalmente. La física sugiere que, asumiendo que sea rocoso, la gravedad sería entre 1,4 y 2 veces más fuerte que la nuestra. O sea, casi el doble. Cuesta imaginar existir bajo esa presión. Para que nos hagamos una idea, imaginemos intentar hacer nuestra rutina diaria básica, de levantarnos de la cama, subir escaleras, correr a por el autobús, pero haciendo todo esto llevando a un otro ser humano adulto subido a la espalda permanentemente. Sin poder soltarlo nunca. Exacto. Cada movimiento sería un esfuerzo titánico. Solo mantenerte de pie sería agotador, y el corazón tendría que bombear con una fuerza brutal para que la sangre llegue al cerebro. Y ese peaje físico condicionaría por completo la evolución. Plantea un panorama donde la selección natural descartaría formas de vida parecidas a la nuestra. En un mundo así, las caídas son letales. La evolución favorecería criaturas diseñadas para soportar cargas extremas. Nada de alienígenas altos y esbeltos. Nada de eso. Estructuras óseas masivas, cuerpos anchos, compactos y muy pegados al suelo. Pero fíjate, curiosamente, la gravedad podría ser el menor de los problemas para un ecosistema allí, si miramos a su estrella. Claro, el Sol es 1.400 millones de años más viejo, y las estrellas cambian mucho al envejecer. ¿Menudo panorama se presenta entonces? Dramático. A medida que las estrellas tipo G2 envejecen, su núcleo se contrae y se calienta, haciendo que las capas exteriores se expandan y aumenten su luminosidad. Actualmente, esta estrella emite un 10% más de energía que la que recibimos del Sol, y a escala planetaria, un 10% extra sostenido es devastador. De hecho, es lo que le pasará a nuestro sistema solar en 1.000 millones de años. O sea que estamos mirando por la ventana a nuestro propio apocalipsis futuro. Exactamente. Y ese exceso de energía no es solo que haga más calor en verano. Puede desencadenar un efecto invernadero descontrolado. Aumenta la temperatura, los océanos empiezan a evaporarse y ese vapor inunda la atmósfera. Y el vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero. Eso es,
Atrapa más calor, evapora más agua y se crea un círculo vicioso. Es como si el planeta entero se estuviera convirtiendo en una olla a presión cósmica inmensa donde los océanos hierven hasta desaparecer. El resultado final es la esterilización total. Un mundo que quizá fue un vergel durante miles de millones de años, ahora podría estar transformándose en un infierno tóxico y ardiente, más parecido a Venus. Es la trágica ironía de descubrir a nuestro primo mayor. Hemos llegado a la fiesta 1.400 millones de años demasiado tarde. Llegamos cuando ya están apagando las luces, literal. Y eso nos lleva al otro gran muro de esta exploración profunda, la inmensidad del espacio. El planeta está a unos 1.400 años luz. Decirlo es fácil, pero la escala humana no procesa eso en kilómetros reales. Es una distancia que desafía cualquier propulsión actual. Si tomamos la sonda Voyager 1, el objeto humano que viaja más rápido y más lejos, las matemáticas no perdonan. A esa velocidad tardaríamos unos 37 millones de años en llegar. E incluso nuestras señales de radio más antiguas, de hace un siglo, aún tendrán que viajar más de un milenio por el vacío antes de llegar allí. Así que ir allí o intentar comunicarnos está fuera de la mesa para nosotros. Estamos limitados a simplemente mirar y adivinar. Se filtra por la atmósfera del exoplaneta, buscando oxígeno, metano o vapor de agua en proporciones que requieran biología para existir. Oye, y aquí tengo una duda técnica. Acabamos de desplegar el telescopio James Webb, una máquina increíble. ¿No podemos apuntarlo a este planeta y leer la atmósfera de una vez? A ver, el problema no es la potencia del telescopio, sino el contraste de la luz. Aislar la luz tenue de una atmósfera frente al resplandor cegador de una estrella a esa distancia excede los límites del James Webb. Está diseñado para el infrarrojo, esto lo deslumbraría. Necesitamos la próxima generación de megatelescopios terrestres, como el ELT en Chile, con su espejo de casi 40 metros, o misiones futuras para bloquear la luz estelar directamente. Pues a la espera de esos gigantes ópticos, quiero plantear una pregunta frecuente que seguro que mucha gente sin conocimientos previos de astronomía tiene en la cabeza ahora mismo. Si esa luz ha tardado 1.400 años en llegar a nuestros telescopios, no significa de forma literal que estamos viendo el pasado. O sea, es posible que el planeta haya colapsado hace siglos y estemos aquí maravillándonos con un planeta fantasma. Es una deducción absolutamente correcta y es la verdadera magia de la cosmología. La astronomía es la única ciencia que nos permite viajar en el tiempo. El tiempo real cósmico es una ilusión. Los fotones que captó el Kepler iniciaron su viaje hace 1.400 años. Así que estamos viendo el planeta exactamente como era en el siglo VII, hacia el año 615. En el 615. Es un ejercicio mental alucinante. Esa luz empezó a viajar cuando la Tierra era otra. El Imperio Romano de Occidente había caído, los visigodos estaban en la península ibérica y los mayas estaban en plena época dorada construyendo pirámides. Y mientras nuestra historia daba todos esos vuelcos, esa luz viajaba en silencio hacia nosotros para decirnos que no estamos solos. Esa conexión histórica es el contexto perfecto para entender cómo esto revoluciona viejos debates, como la ecuación de Drake. Esta ecuación estimaba las civilizaciones avanzadas en la galaxia, pero sus primeros parámetros eran pura especulación. No sabíamos cuántas estrellas tenían planetas. Kepler convirtió eso en estadística pura. Hoy sabemos que aproximadamente 1 de cada 5 estrellas similares al Sol tiene un mundo rocoso en la zona habitable. 1 de cada 5. Si cruzas eso con los miles de millones de estrellas de nuestra galaxia, las matemáticas arrojan una cantidad abrumadora de escenarios. La conclusión es clara. El cuello de botella no está en la astrofísica. Los planetas están ahí. El misterio recae en la biología. ¿Es pasar de química inerte a célula viva algo común o un milagro estadístico? Ese sigue siendo el gran silencio que no logramos descifrar. El escenario galáctico está montado y repleto de mundos prometedores. Solo nos falta saber si somos los únicos actores o si hay un elenco infinito entre bambalinas. Pues vamos a ir recopilando todo esto porque el viaje ha sido intenso. Hoy hemos desempacado el expediente de Kepler 452b y perfilado a nuestro primo mayor, un mundo masivo con una gravedad aplastante, orbitando un sol viejo que amenaza con hervir sus océanos, a una distancia que nos obliga a ser arqueólogos de la luz, viendo el pasado. Y reflexiono sobre por qué esto es tan importante para todos los que nos escuchan mientras conducen o pasean. Nos saca de nuestra burbuja terrestre. Somos la primera generación en la historia que puede mirar a la constelación del Cisne y decir con respaldo científico, allí hay un mundo con el potencial del nuestro. Ya no es ciencia ficción.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a 1400 años luz. Seguiremos explorando, cuestionando y, por supuesto, mirando hacia arriba.